¿Copiaron o copiaron muy bien? Bueno, con los que van a su segunda instancia, el día viernes los veo en el hospital, ya, en la tarde, para tomarles su respectivo examen. Vamos a continuar con el avance. Este tema no estaba dentro de la materia que había programado, pero es bastante importante para reconocerlo, para saber ciertas reacciones, sobre todo alérgicas, ¿ya? No vamos a entrar en profundidad sobre los receptores, sobre las moléculas, porque eso mañana pasado no se van a acordar. No es importante, pero sí que lleva a ciertas reacciones de alergia que son muy importantes para tener idea por qué se produce. ¿Ya? Y como les vuelvo a repetir, para el próximo examen, igual, no se memoricen conceptos, no se memoricen ideas planas del libro, no. El examen, como viste, es más para razonar, más para darle vueltas y leer bien sobre todo, porque hay varios que erraron en el excepto, se olvidaron de leer el excepto. Entonces, parte del médico es ser muy detallista y ver hasta la última letra o ver hasta la última peca en el paciente, ¿ya? Entonces, como introducción, vamos a ver hoy las patologías del sistema inmune, lo más representativo. ¿Ya? Vamos a partir diciendo qué es el sistema inmune. ¿Qué tiene entendido de lo que es el sistema inmune? ¿Qué entienden por el sistema inmune? Normalmente, no patológicamente. Hasta aquí, hasta su tercer año, ya deberían tener formado más o menos una idea de qué es el sistema inmune y para qué sirve. ¿Quién dijo yo? Es el mecanismo de defensa de nuestro organismo. Sí. El sistema inmune no es nada más que un mecanismo que tenemos para defendernos frente a diferentes noxas, a diferentes lesiones, ya sean externas o internas. ¿Ya? Entonces, el sistema es un complejo sistema integrado por distintas células y moléculas del organismo que interaccionan con otras, directa o indirectamente, para producir distintos metabolitos y para producir distintos tipos de reacciones inmunológicas. ¿Ya? ¿Cuál es su finalidad? La finalidad del sistema inmune es defender al organismo frente a agentes patógenos y en algunas oportunidades no agentes propios, pero que el cuerpo desconoce. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Funciona a través de dos sistemas que son la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Ya? Dentro de la inmunidad, como decimos, son dos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida, que básicamente la inmunidad innata es con la que nacemos, todos nacen con esa inmunidad, todos nacemos con esta inmunidad. Y básicamente son barreras, como principalmente la piel, la mucosa del tracto digestivo, del tracto respiratorio, ¿no? Que nos protege sobre ciertas bacterias. Y la inmunidad adaptativa, que la adquirimos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que con el tiempo nos enfermamos y nuestro cuerpo cría memoria sobre ciertas reacciones. Por ejemplo, el dengue. ¿No? Dengue normalmente nosotros podemos tener solo 4 veces, porque existen 4 serotipos de dengue, nada más. ¿No? O sea, si nos da una vez el dengue del serotipo 1, no nos va a volver a dar el dengue del serotipo 1, sino el serotipo 2 y sucesivamente. Entonces, una vez se tienen las 4 serotipos de infectación, el paciente no tendría por qué tener otra vez dengue, porque digamos un mecanismo de defensa, sobre todo de memoria. ¿Ya? La respuesta inmune innata, como les mencionaba, con lo que nacemos, principalmente está hecha a base de barreras físicas y células especializadas que circulan en la sangre y el sistema linfático. A través de moléculas van a proceder a realizar diferentes reacciones. El sistema adaptativo, este es principalmente celular, y dos tipos, linfocitos T y linfocitos B, que se encuentran en los ganglios linfáticos. La respuesta inmune innata, como mencionaba, va a depender netamente de células. ¿Ya? Y las células con las que nacemos principalmente son los fagocitos, las células dendríticas, los linfocitos natural killer y el sistema de complemento, que ya lo comentamos en una de las anteriores clases. Los monocitos, dentro de los fagocitos tenemos los monocitos, los macrófagos
¿Ya? Los monocitos cuando pasan a los tejidos se convierten en macrófagos. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? Que uno está en sangre periférica y otro está en tejido periférico. Y los neutrófilos que se encuentran igual en la sangre, en la circulación periférica. Los tres producen o causan fagocitosis. ¿Cuál es la diferencia? Este de aquí produce una fagocitosis, ingiere la bacteria o antígeno y produce anticuerpos. En cambio, el de acá lo ingiere y muere junto con la misma bacteria. ¿Ya? También tenemos las células dendríticas muy importantes. Estas son unas células especializadas llamadas también presentadoras de antígeno. Esta es la célula que básicamente va y agarra si este es un germen que está ingresando en el sistema, lo engloba, lo fagocita, lo metaboliza y expresa receptores con proteínas de este germen que se los va a ir a presentar tanto al linfocito T como al linfocito B para que produzcan un tipo de inmunoglobulina y el cuerpo pueda responder a ese mismo germen si en alguna otra oportunidad lo ataca. ¿Ya? Los linfocitos natural killer generalmente, que son linfocitos T, no B, expresan una inmunidad más humoral a través de citoquinas que van a ir a lesionar ya sea el antígeno o la célula tumoral o infectación de la célula que está dañada. Como habíamos mencionado en uno de los temas, si no me equivoco, de inflamación, ¿no? El sistema de complemento, que es nada más que un sistema de múltiples proteínas que tienen como finalidad aumentar la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y en este caso, la respuesta inflamatoria va a ser mediada por el sistema inmune. Dentro de ellos habíamos mencionado que están los fagocitos, ¿no? Los fagocitos, dentro de ellos monocitos que tienen una larga vida, migra desde la sangre al tejido donde se convierte en macrófago. Los macrófagos igual tienen una larga vida, ¿no? Estos reaccionan ante partículas extrañas y los neutrófilos, que son diferentes a ellos porque tienen más de 3 núcleos y están en sangre periférica, al ingerir la bacteria o el antígeno, pierde la vida o se destruye. Las células dendríticas, que son muy importantes, se encuentran en la sangre periférica, se encuentran en ciertos órganos como en la piel, que ahí ya tienen el nombre de células de Langerhans, y en el hígado las células de Kupffer. Estas células dendríticas, ¿cuál es la función principal? Presentar el antígeno, o sea, dar la voz de alarma. Si ingresan sus dos compañeras, digamos, y si ustedes lo vieron y yo no lo vi, ustedes van a venir a decir que ellas estaban. Esa es la función básica de las células dendríticas. Dar la voz de alarma y decir con qué tipo de proteína en la superficie celular estoy empezando para yo producir un modo de destruir ese germen, ya sea linfocito T, linfocito B. ¿Ya? Microscópicamente es así como se ve en una célula dendrítica y se la esquematiza así, ¿no? Aquí vemos la célula de Langerhans, la célula dendrítica reaccionando a un microorganismo antígeno, el cual lo va a reconocer, lo va a encapsular, lo va a procesar y va a producir expresión con proteínas de ese germen que ingiere. Entonces la célula dendrítica viaja al ganglio donde va a producir la estimulación de los linfocitos T. ¿Para qué? Para que produzca citoquinas, dentro de ellos la inmunoglobulina E, para que se produzca un proceso inflamatorio. ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? ¿Lo entendido? La finalidad de esto no es sacar los inmunólogos, ¿ya? Porque el tema de inmunología es tremendamente amplio, ¿no? Es para tener una idea, una noción de por qué se producen las reacciones alérgicas, ¿ya? No vamos a perder tiempo en las moléculas porque ni el inmunólogo se las debe saber, ¿no? Bien, dentro de la inmunidad innata, ¿no? Están los linfocitos natural killer, en el libro está como los linfocitos citotóxicos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pero normalmente se los conoce en todos lados como los linfocitos natural killer. Estos tienen una función citotóxica que afectan directamente, van y lesionan la célula tumoral dañada o la célula infectada en caso ya sea por virus, y la otra secretora o inmunomoduladora a través de la liberación de ya sea interferón gamma y de inmunoglobulina E para ir a marcar y lesionar la célula dañada, ¿no? Inducen a células dianas a activar el proceso de muerte celular, influyen en un perfil de respuesta adaptativa y se produce además
de células infectadas con complejos mayores de histocompatibilidad clase 1 alterando como células tumorales. ¿Qué quiere decir? Este linfocito particular tiene la capacidad de activarse él solito sin que la célula dendrítica le presente un antígeno. Y tiene dos formas de causar daño. Una, va y directamente ataca a la célula produciendo una lisis de la célula, o a través de mediadores inflamatorios como el interferón gamma y la inmunoglobulina E produce una lesión sin necesidad de acercarse a la misma célula. ¿Ya? Las células natural killer representan entre un 10 y 15% de los linfocitos sanguíneos, o sea, en circulación periférica, tienen una capacidad innata de destruir células tumorales, células infectadas por virus y células normales sin sensibilización previa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Hay una célula extraña que nunca entró al sistema, pero yo no la reconozco. Entonces el linfocito natural killer va y destruye esa célula sin necesidad de conocerla previamente. Porque en el momento que nosotros, cada uno de nosotros nace, existe el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno leucocitario humano. ¿Qué quiere decir eso? En resumidas cuentas, cuando nacemos, cada una de nuestras células está pasada por una. ¿Han visto en los supermercados la máquina que lee los códigos de barra? ¿No? En vez de código de barra, estos dos complejos, estos dos sistemas, lo que hacen es ponernos unas proteínas específicas que nuestro cuerpo reconoce como propias. Entonces, todos los glóbulos blancos, glóbulos rojos, pero los glóbulos blancos reconocen nuestras células por las proteínas que le pone el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno leucocitario humano. Cuando no reconocen una proteína a cualquier germen o órgano donado de otra persona, empieza la destrucción. ¿Ya? Bueno, como les mencionaba, todos nacemos con unas proteínas específicas en cada una de nuestras células, ¿no? Este es el linfocito natural killer y aquí vemos una célula que puede ser cualquiera, la cual tiene dos receptores, uno que activo y uno que produce una activación y otro que produce una activación. Vemos que es como ya ingresa, lo reconoce y lo deja no causa lesión. En el caso de ingresar una célula, ya sea tumoral o una célula infectada por algún virus, estos receptores cambian. Entonces, al haber ese cambio, lo que va a producir es una inducción a la destrucción de la célula, ya sea por lisis de la membrana celular o por activación de mediadores inflamatorios. ¿Ya? Es parte también del sistema inmune, de la respuesta inmune innata, el sistema de complemento, que como les dije está mediado por más de 25 proteínas, pero dentro de las más representativas son las C3A y las C3B, ¿no? ¿Cuál es la función y finalidad de estas proteínas? Y si encuentran una célula tumoral, un antígeno, un alergeno, ir a marcarlo y hacer que la respuesta inflamatoria sea más grande. Es como el policía que va a llamar a más policías para que sea más fuerte y más intensa la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y la respuesta adaptativa. Esta sí es un poco más de utilidad para nosotros. ¿Por qué? Porque esta nosotros la podemos modificar. Esta sí cría memoria. Esta es la razón de por qué cada uno de nosotros tiene su vacuna, ya sea la BCG, la vacuna para el polio, la vacuna para el neumococo. ¿Por qué? ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son restos inactivos, o sea, restos de proteínas inactivas, ya sean de virus o bacterias que causan infecciones altamente letales. Entonces, como son inactivas, pero tienen su capacidad de producir respuesta, eso lo utilizan. La utilizamos en dosis pequeñas para que el sistema inmune reconozca y produzca una reacción. Para ello, este sistema tiene una respuesta lenta. ¿Por qué creen ustedes que cuando alguno de ustedes ha viajado de aquí al exterior piden la famosa vacuna de la fiebre amarilla, pero si yo me coloco hoy la vacuna de la fiebre amarilla no me dejan viajar mañana? ¿Alguno ha tenido ese inconveniente? O le han dicho, tiene que colocarse la vacuna de la fiebre amarilla pero 3 semanas antes.
¿No han escuchado eso? ¿Y por qué creen que pasa eso? Para generar anticuerpos inoculados por vacunas, el cuerpo necesita por lo menos 14 a 15 días para producir anticuerpos frente a la inyección. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que me vacuno hoy? Bueno, ¿está bueno el chiste ahí? ¿Quieren seguir? Una interrupción más y nos vamos. ¿Listo? Bueno, esta respuesta adaptativa está mediada por dos tipos de células: los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, que a su vez se subdividen en dos tipos: los linfocitos T helper tipo 1 y los linfocitos T helper tipo 2, que son nada más que linfocitos ayudadores, en otras palabras, ¿no? Estos que van a hacer, segregan interferón gamma, citoquinas que limitan y producen una diseminación y la supervivencia del patógeno, ¿no? Los linfocitos T helper 2 son productores de citoquinas que activan células innatas y implican la respuesta frente a gérmenes extracelulares como los eosinófilos. Y los linfocitos B, ¿no?, son responsables de la inmunidad tumoral. Estos producen anticuerpos para ir a forma lejana, a atacar si fuese una bacteria del punto rojo que está allá, para destruir. ¿Ya? Bueno, los linfocitos T, como había mencionado, son dos subtipos, tipo helper 1, tipo helper 2, el cual laboratorialmente, histológicamente se ve así: son células con núcleos grandes, ¿no?, y el cual se encuentran en circulación periférica. Según una respuesta de la célula B, ¿no?, reconocen antígeno a través de receptores de superficie. Estos, cuando reconocen un antígeno, producen la liberación de inmunoglobulina E. Al producir la liberación de inmunoglobulina E, es un anticuerpo. Entonces las demás células que ya están sensibilizadas, al ver una inmunoglobulina E para esa silla, si fuese la que va al torrente sanguíneo, van a ir solo a esa silla a atacar y producir lesión y muerte celular. ¿Ya? Los linfocitos B, ¿no?, son células que pueden reconocer antígeno a través de sus receptores de superficie, ellos solo o a través de las células dendríticas. La célula dendrítica aquí en el tema de los linfocitos B es bastante importante porque ellos son los que facilitan el reconocimiento de las bacterias, como ya vimos en una de las imágenes, la célula dendrítica fagocita un germen y lo sintetiza y expresa moléculas en su superficie para que este linfocito lo reconozca y produzca inmunoglobulina contra ese germen específico. ¿Ya? A diferencia de las células plasmáticas secretan en la sangre y el líquido extracelular moléculas inmunoglobulinas conocidas como anticuerpos. Sin embargo, la mayoría de los casos, las linfocitos B necesitan una interacción con los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 son un tipo de linfocitos T, propiamente dicho, que producen lesión de forma directa de la célula tumoral o la célula infectada o el germen que está atacando el sistema. ¿Ya? Entonces, tenemos estos dos tipos de respuestas: uno que es con la que nacemos y otro que se va formando a través del tiempo, ya sea exponiéndonos a múltiples enfermedades o mediante vacunas, pero tienen ciertas diferencias, pero las dos van hacia un fin común, que es tratar de defender el cuerpo, ¿no? Las principales diferencias entre uno y el otro es que el sistema innato, ¿no?, en relación a tiempo, dura de horas a días, es la primera línea de defensa que tenemos contra gérmenes, ¿ya? Y el sistema adaptativo es una segunda línea de defensa, una acción lenta que va de días a semanas en responder. El sistema innato no genera memoria, no tenemos la capacidad de generar memoria con el sistema inmune, siendo que el sistema adaptativo sí genera memoria. ¿Ya? Especificidad. El sistema innato no tiene mucha especificidad, puede reaccionar de forma cruzada con cierto parecido de ciertas moléculas, ¿no?, pero si no la reconoce al 100% el sistema innato no va a responder con proceso inflamatorio. En cambio, el sistema adaptativo
tiene receptores específicos para cada gen o antígeno, ¿ya? Elementos celulares dentro del sistema innato están las células fagocíticas, las células dendríticas, los linfocitos natural killer, y dentro del sistema adaptativo los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos T. Además tenemos proteínas que intervienen en el proceso del sistema innato, como el sistema de complemento, y en el caso del sistema adaptativo tenemos los anticuerpos producidos por los linfocitos T. Sabiendo lo normal y cómo responde y cuáles son las células involucradas en el proceso de reacción inflamatoria que el sistema inmune produce, vamos a ver los trastornos más frecuentes que producen la alteración del sistema inmune. Ya dentro de ellos los más característicos son reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunitarias, síndrome de inmunodeficiencia y enfermedades por depósito. Lo más característico y lo más frecuente y lo que vamos a ver son las reacciones de hipersensibilidad o las llamadas alergias. ¿No? Las alergias, ya sea a medicamentos, a fármacos, alimentos o en algunos casos al polen, se explican por las reacciones de hipersensibilidad, y estas reacciones de hipersensibilidad son de 4 tipos: de tipo 1 o mediada inmediata, de tipo 2 o mediada por anticuerpos, de tipo 3 o mediada por inmunocomplejos, y de tipo 4 o mediada por inmunidad celular o los linfocitos naturales. ¿Ya? La hipersensibilidad innata, la hipersensibilidad tipo 1 o respuesta inmediata es mediada por inmunoglobulina E. ¿No? Es una reacción inmunitaria rápida que se produce en los sujetos previamente sensibilizados, desencadena la unión de antígeno a una superficie, ¿no? Este antígeno es la inmunoglobulina E situada en la superficie del mastocito. ¿Qué se necesita para que la reacción alérgica se produzca? En la reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E, el sujeto tiene que estar sí o sí primero expuesto a un antígeno y por lo tanto va a estar sensibilizado. Cuando se produce esa sensibilización del paciente, en algunas oportunidades produce una hipersensibilización. O sea, se sobreestimula el sistema de respuesta. Esto implica una respuesta excesiva y perjudicial del sistema inmune. Este puede ser mediado por antígenos ambientales, exógenos, polen o fármacos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de alergia conocen relacionado a una reacción de hipersensibilidad tipo 1? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué enfermedades conocen así? ¿Ah? Ácaros. Pero los ácaros producen alergia. Pero ¿cuál? Uno, rinitis. Otra enfermedad, nombre de enfermedad. No que la produce. Ya dijimos que pueden ser agentes exógenos, agentes endógenos, bacterias, pueden ser polen, pueden ser alimentos, pueden ser fármacos. ¿No? Pero para esto tenemos que entender por qué se produce. Ustedes han visto, y los que ya deben estar haciendo práctica, en el momento de la anamnesis del paciente preguntamos ¿tiene algún tipo de alergia? ¿Y a qué preguntamos? Hay algunos pacientes que van a ser alérgicos al metamisol, soy alérgico a la penicilina, soy alérgico, qué sé yo, alérgico a la dexametasona con PPD. ¿Ya? Pero ¿qué seguridad tengo yo para indicar un medicamento y que el paciente no me haga alergia? Ahí está la respuesta. Para que un paciente, a no ser que tenga antecedentes familiares, porque los sistemas de hipersensibilización están muy mediados o ligados a la herencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mamá, papá alérgico al metamizol. Las posibilidades de que yo tenga alergia al metamizol en la primera colocada del metamizol son muy altas. Pero si en la familia yo no tengo ni mi mamá, ni mi papá, ni un primo cercano que haya hecho alergia a un medicamento, y si es la primera vez que yo voy a ser expuesto a cualquier medicamento, no voy a hacer alergia. Porque esa primera vez que me van a colocar el medicamento, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi sistema inmune va a reconocer y va a formar anticuerpos frente a ese medicamento. Ahora, es diferente de que yo una segunda vez le coloque ese medicamento
ahí sí voy a hacer una reacción alérgica. Lo mismo pasa con la respuesta de hipersensibilidad a los alimentos. A no ser que el paciente tenga antecedentes familiares de una reacción alérgica a los mariscos, que propiamente, o al maní, que también puede producir, la posibilidad de que en su primera vez que prueba el maní de una reacción alérgica son muy poco probables. ¿Ya? Este sistema de hipersensibilidad se divide en dos fases. Una primera fase en la cual el paciente se sensibiliza, ¿ya? Y este es mediado por las células dendríticas. Tenemos un antígeno, el cual es captado por las células dendríticas, se lo presenta al linfocito T tipo 2. El linfocito T tipo 2 se convierte en una célula plasmática. La célula plasmática expresa receptores, ¿no?, con proteínas de este antígeno y va al linfocito B para que produzca inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se libera al torrente sanguíneo y va a marcar al mastocito, o sea, va armando al mastocito en la primera oportunidad, en el primer contacto, ya sea con alimentos, medicamentos o polen o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, ahí esa es la fase de sensibilización que queda alerta en nuestra palabra. Y la segunda fase ya es una fase efectora, donde el mastocito, que es el que libera inmunoglobulina E, está armado, ingresa dicho medicamento, dicho alimento al torrente sanguíneo, este reacciona con el mastocito y este se degranula produciendo mediadores químicos, ¿no?, dentro de ellos vasodilatadores, vasoconstrictores, citoquinas, lo cual va a manifestar sintomatología, la cual puede ser local o puede ser sistémica dependiendo de cómo se inoculó. Es por ello que algunos pacientes, los alérgicos a las abejas, dependiendo de la cantidad de veneno que ingrese, pueden hacer choques anafilácticos o solo una respuesta inflamatoria local, que sería la famosa roncha. ¿Ya? Importante de recordar que se liberan sustancias vasoactivas y espasmogénicas, liberación de citoquinas proinflamatorias, y esto ocurre en minutos después de la combinación antígeno-anticuerpo ligada al mastocito. La respuesta inmunitaria no es nada más que una respuesta inflamatoria que hemos visto en los temas previos. Una respuesta inflamatoria mediada por células del sistema inmune para tratar de defender al cuerpo ante un agente lesivo. ¿Ya? Esta, como les mencionaba, puede ocurrir con un trastorno sistémico o una reacción local. Sistémico, un shock anafiláctico. Local, la famosa roncha, las famosas urticarias de contacto. ¿Ya? Y esto depende de la puerta de entrada, o sea, de la cantidad y por dónde ingresó. Es diferente a que yo tenga una reacción alérgica, un marisco que me toque la piel si fuese alérgico, a que lo ingiera, que lo coma. Entonces ahí tengo más posibilidades de hacer una reacción anafiláctica más grave que si me tocara la piel. ¿Ya? Histológicamente, solo para conocimiento, infiltración de tejidos con eosinófilos, neutrófilos, basófilos, monocitos, ¿no? Una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. El primer paso para la síntesis de inmunoglobulina E es la presentación de antígenos a las células TCD4, vienen para que las células dendríticas lo presenten al linfocito T. ¿Ya? En el libro está este esquema bastante bonito que lo que trata de decir, tenemos epitelios respiratorios, tenemos en este caso un polen, que sería el antígeno, el acteno, que va a producir una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va a ser mediada por las células dendríticas que encapsulan y expresan receptores para que el linfocito T lo reconozca. El linfocito T lo reconoce y mediante la acción del linfocito B produce la famosa célula plasmática, que es nada más que un linfocito B, con mayor cantidad de plasma. Este libera inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va al mastocito para armarlo. Cuando tengamos otra vez exposición al mismo alergeno, este lo reconozca directamente, evitando el proceso de que la célula dendrítica lo presente al antígeno. Reacciona el alergeno directamente con el mastocito, y el mastocito, ¿qué es lo que hace? Se degranula, liberando mediadores inflamatorios,
¿no? Nominas vasoactivas, lo cual va a producir una reacción de hipersensibilidad inmediata en minutos después de la exposición, ¿no? Citoquina, una reacción de fase caliente 2 a 24 horas después de la exposición. Entonces, una vez reconocido el antígeno, ya no necesita pasar todo este trayecto. Por eso estas reacciones de hipersensibilidad mediadas por inmunoglobulina E necesitan un primer contacto para que produzcan toda esta reacción y posterior a ello se liberen mediadores inflamatorios para tener una respuesta adecuada. ¿Ya? Concluyo. El desarrollo de las reacciones de hipersensibilidad inmediata depende de las acciones, de varias acciones, dentro de ellas coordinadas, ¿no? Con diferentes compuestos, con quimiotaxis, vasoactivos y desvamos. O sea, la célula involucrada en el proceso de inmunidad innata se vale de varias sustancias y proteínas para producir reacciones inflamatorias locales o sistémicas. ¿Ya? Y tenemos las más características, las más significativas, ¿no? El shock anafiláctico, que puede ser a cualquier fármaco o alimento, que no es nada más que una respuesta exacerbada a un estímulo. Como dijimos, en el momento que se produce la liberación de mediadores inflamatorios, se liberan sustancias vasodilatadoras. Las sustancias vasodilatadoras tienen dos funciones principales que ya vimos en el sistema, en el proceso de inflamación. Una, vasodilatar. Dependiendo del estímulo, va a haber una vasodilatación generalizada que va a hacer que la presión caiga y el paciente se choquee, la presión caiga al suelo. Y la otra, si por ejemplo el choque anafiláctico produce bastante edema de glotis, va a producir una vasodilatación local, haciendo que esta vía aérea se ponga más edematosa y disminuyendo el calibre de ingreso de aire, y por lo tanto el paciente puede fallecer. La otra más característica, el asma bronquial. El asma bronquial tiene un fuerte componente hereditario y otro ambiental. Y para ello primero tiene que haber una exposición o una predisposición genética para hacer que el bronquio, que es un músculo liso, produzca una hiperreactividad ante cualquier agente alérgeno, principalmente polen o cualquier otro compuesto como moho que puede producir la reacción. Las rinitis alérgicas, que son bastante comunes, ¿no? Respuestas al polen, a la humedad, y las respuestas alérgicas a los alimentos. Esto es lo bastante común, que son las famosas urticarias, que son de pieles atópicas, que son por contacto de ciertas lesiones. ¿Ya? La hipersensibilidad tipo 2, o mediada por anticuerpos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Las células producen anticuerpos frente a antígenos en específico para destruirlas. ¿Y esto qué es lo que produce? Una reacción inflamatoria local. La hiperreactividad se produce por tres formas diferentes, ¿no? Las células se encuentran revestidas por moléculas que hacen atractivas para su fagocitosis. O sea, las células se sensibilizan, se ozonizan y esto las hace más atractivas para que sean fagocitadas, ¿no? Genera activación del sistema de complemento produciendo sus productos donde se depositan en la superficie celular para que sean reconocidas estas células y sean fagocitadas. Cuando los anticuerpos se depositan en la superficie de las células, pueden activar el sistema de complemento, haciendo una ozonización o una estimulación para que las células sean fagocitadas. Como resultado, estas células marcadas van a ser fagocitadas y destruidas. Y esto se resume en esta imagen. Tenemos una célula ozonizada o marcada, en la cual el sistema de complemento se une a ella y va a producir dos receptores, el FC, ¿no? Y el receptor C3D, para que esta célula pueda fagocitar ese antígeno. Y ese antígeno fagocitado va a hacer que este mastocito produzca expresión de las proteínas que tiene en su superficie para ser reconocido por todo el sistema inmune. La segunda fase es una inflamación mediada por complemento y receptor FC. ¿No? Los antígenos se depositan en los tejidos extracelulares, membrana basal, matriz. La lesión se debe a la inflamación y no a la fagocitosis. Entonces, si tenemos un germen, lo fagocita,
no produce la lesión, ya sea en el vaso, en la piel, en el intestino, sino lo produce los mediadores que se liberan y van y lesionan la matriz. Los anticuerpos depositados generan un subproducto del sistema de complementos C5A y los leucocitos se activan produciendo la liberación de sustancias lesivas que lesionan más el endotelio. Aquí tenemos el antígeno que se va y se adhiere a la membrana, ya sea respiratoria, gastrointestinal, y mediante el sistema de complemento hace que sea más atrayente esta molécula y los mastocitos van y se activan y empieza la degranulación. Al haber degranulación de los mastocitos que liberan principalmente, ¿qué liberaban los mastocitos? Liberan principalmente histamina y la histamina que produce los vasos principalmente vasodilatación. ¿Para qué? Para que las células lleguen con mayor cantidad, se produzca más reacción inflamatoria, ¿no? Y se trate de eliminar el agente causante, en este caso una proteína o un alimento. La tercera fase es una disfunción celular mediada por anticuerpos, ¿no? Son anticuerpos dirigidos contra receptores de superficie celular, ¿no? Dificultando la función sin producir lesión ni inflamación. Este tipo de reacción se da en pocas enfermedades dentro de ella. La más conocida, han oído hablar de la miastenia gravis, que es una enfermedad en la cual hay una disminución de la fuerza muscular y del tono muscular. ¿Pero por qué se produce? Se produce por esto. Hay unos antígenos antirreceptor de ACTH, que es el receptor que estimula. Si tenemos, esta es una placa neural, este es el receptor postsináptico y el estímulo, el receptor presináptico y postsináptico. Pero aquí está la placa motora, donde es músculo generalmente, y tiene receptores que se activan con acetilcolina. Y la acetilcolina liberada por este que es un neurotransmisor no puede actuar sobre los receptores porque el antígeno contra los receptores va y bloquea. De tal manera que aquí se llena de acetilcolina y no puede estimular la placa motora. Por ende, el músculo queda plácido. Entonces, esta es la explicación de por qué se produce la miastenia gravis, y eso produce no solo el grupo muscular, es a nivel generalizado. ¿Ya? ¿Dónde pueden producir las reacciones de hipersensibilidad? La de hipersensibilidad tipo 2, principalmente la más característica, la más frecuente, cuando el técnico de laboratorio se equivocó el grupo y le puso un grupo A, un paciente grupo B, y produce las reacciones alérgicas transfusionales, la hemólisis. Y eso se produce porque cada glóbulo rojo de nosotros tiene un tipo de proteína especial. Por eso se tipifican los grupos sanguíneos, para dar la misma proteína para que el cuerpo no reaccione. La eritroblastoma fetal, que es un tipo de anemia hemolítica en los neonatos, con una incompatibilidad RH, ¿ya? La anemia hemolítica total, la trombocitopenia autoinmune y agentes químicos. Como mencionaba, las enfermedades más características de este tipo de reacción inflamatoria tipo 2 son la anemia hemolítica autoinmune mediada por proteínas de membrana del eritrocito. Tenemos un paciente que tiene un eritrocito que es reconocido como malo, como algo extraño. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? Va a ir a destruirlo. Como consecuencia, no olvidemos ¿qué hay dentro de los eritrocitos? La hemoglobina. Y la hemoglobina, ¿dónde se metaboliza? ¿Dónde se destruye? ¿Qué pasa con la hemoglobina después de que se destruye el eritrocito? ¿Qué más? ¿Pero por qué? ¿Porque se rompió directamente? No. ¿Por qué? No se olviden que la hemoglobina, ya una vez salida del eritrocito, tiene dos porciones.
una porción en, una porción globina, ¿no es cierto? Por acción de la que enzima se produce biliverdina. Bien, se aplazando. Por acción de la hemocianasa se transforma en. Hay un paso que van a ir a leerlo a su casa. Si ustedes creían que la bilirrubina como tal se fabrica en el hígado al 100%, están equivocados. La bilirrubina se conjuga en el hígado, pero no se fabrica en el hígado. Y para que ustedes entiendan por qué se produce la ictericia en pacientes con anemia hemolítica, tienen que saber ese proceso de transformación de la hemoglobina. Si yo en su examen le pongo, ¿por qué se produce la ictericia en el paciente con anemia hemolítica? ¿Cuáles son los factores que desencadenan la ictericia? Atrasado. El otro, la fórmula trombocitopénica autoinmune, que no es nada más que proteínas mediadas por proteínas de membrana de las plaquetas. O sea, las plaquetas se reconocen como malas y producen estas lesiones eritematosas. El péptico vulgar también una reacción de proteínas, pero las uniones intercelulares de la piel produciendo lesiones vesículo-ampollosas generalizadas, produciendo el síndrome de gran quemado, y la miastenia gravis, que principalmente la característica es que tenemos los pacientes que están con sueño todo el tiempo, que tienen imposibilidad incluso de movilizar el cuello. La vasculitis principalmente son una lesión mediada de histoconvertibilidad tipo 2, que producen esas lesiones tipo purpúricas, y el péptico vulgar, ¿no?, que son lesiones vesículo-ampollosas generalizadas de gran tamaño. La hipersensibilidad mediada por inmunocomplejo o hipersensibilidad tipo 3, ¿no?, es un tipo específico de reacción inmunitaria en el cual los anticuerpos opsonizados son fagocitados por los macrófagos, posteriormente expresan un receptor de inmunoglobulina G y para la proteína de complemento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La lesión se inicia cuando el antígeno se combina con el anticuerpo dentro de la circulación. Estos inmunocomplejos se forman durante muchas respuestas inmunitarias, ¿no? Los complejos antígeno-anticuerpo causan una lesión tisular, induciendo inflamación en los sitios de depósito. Se depositan en las paredes de los vasos, ¿no? Esto se produce por dos tipos de antígenos, los antígenos exógenos y los antígenos endógenos. Esta respuesta inflamatoria se divide en tres fases. La primera fase, que es la formación de inmunocomplejos, que se explica aquí dentro de un vaso. Tenemos el antígeno circulante de la circulación, el torrente sanguíneo, perdón, y aquí tenemos los linfocitos B que van y captan los antígenos. Este linfocito B se convierte en una célula plasmática y la célula plasmática produce liberación de inmunoglobulina, y la inmunoglobulina como tal va a ir a unirse a los antígenos para que el macrocito pueda fagocitar. Pero ahí se produce la fase 2, una fase de depósito. Estos inmunocomplejos, el antígeno y la inmunoglobulina, van y se depositan en las paredes de los vasos. Entonces ya no están sueltos en el torrente sanguíneo. Estos van y se depositan ahí, y el mastocito va y se adhiere a donde está el inmunocomplejo, produciendo la tercera fase, ¿no? Se adhiere y libera mediadores inflamatorios como la histamina, produce mayor agregación plaquetaria, produce fibrosis por producción y aumento de los fibroblastos a nivel de la submucosa, y produce una reacción inflamatoria crónica. Y esto en las paredes de los vasos, que se traduce en esas lesiones purpúricas que vimos anteriormente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Hablen ahora, acá me parece. El tema del sistema inmune es un poco complejo. Lo que hay que saber, lo que hay que recordar, es que son muy importantes estos cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad, bastante común en el entorno médico en relación a la
sería el sistema de hipersensibilidad mediada por linfocitos T o tipo 4. ¿Ya? La hipersensibilidad se debe principalmente a inflamación mediada por citoquinas producida por los linfocitos T y CD4 activados. Se activa la exposición de antígeno proteico diferenciándose en células efectoras tipo linfocitos T helper tipo 1 y T helper tipo 17. Estos producen liberación de citoquina, factor de necrosis tumoral gamma, activan a los macrófagos liberando sustancias que producen daño tisular. La interleucina 7 recluta más linfocitos promoviendo la inflamación y la citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8. ¿Ya? Esta respuesta es más retardada, se encuentra mediada por linfocitos CD4 y T helper 1. Secreta citoquinas especializadas después de encontrarse con el antígeno procesada por las células presentadoras de antígeno. La respuesta de linfocitos de tipo helper 1 está conducida por interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral gamma, interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa, con reclutamiento y activación de los monocitos. La inflamación, en la primera imagen se ve inflamación mediada por citoquinas, ¿no? Aquí tenemos la célula presentadora de antígeno que reacciona ante antígeno. La vaina presenta el linfocito TCD4, el cual produce liberación de citoquinas y estas citoquinas van y actúan y producen lesión celular inflamatoria en ya sea membrana o ya sea vaso. Y la otra respuesta que puede causar el sistema celular es la citólisis mediada por linfocitos T. Tenemos a la célula presentadora de antígeno, la célula de que va y estimula el linfocito TCD8 en esta oportunidad, y el linfocito TCD8 va sin necesidad de producir citoquinas, produce una lesión directa en la membrana celular y esto destruye las células, ya sea por procesos tumorales, por procesos infecciosos, ya sean virus o bacterias. Las enfermedades más características son la diabetes mellitus tipo 1, que son, ¿no?, anticuerpos contra las células beta del páncreas. ¿Y esto qué va a producir? Una ausencia de producción de insulina. Y por lo tanto, como hay ausencia de producción de insulina, ¿qué es lo que va a producir? Una hiperglucemia que va a llevar a una diabetes. ¿No? ¿Han visto el último artículo? Supuestamente en China han curado la diabetes mellitus tipo 1 por células madres implantadas directamente en el páncreas. O sea, hay muy buena esperanza para esos pacientes porque la mayoría, como son pacientes que nacen con diabetes, llegan a los 25 y ya están dializando. Su vida de un paciente que dializa no son más de 5 años. Y es una vida muy fea, porque no pueden ni salir a tomar su traguito por ahí, porque ya se sobrecarga. Entonces, es complicado. La artritis reumatoidea, que no es nada más nada menos que antígenos sobre los cartílagos, ya sea de mano o miembros inferiores, y produce inflamación crónica con posterior dolor. ¿Ya? Y la esclerosis múltiple, que es un tipo de enfermedad desmielinizante, que son anticuerpos contra la vaina de mielina, y eso produce. ¿Qué función tiene la vaina de mielina en los axones? Bien. Y además de ello, es como, si ustedes ven los cables, la vaina de mielina cumple también esa función. No olvidemos que pasa impulso nervioso por todo el axón. Al pasar impulso nervioso eléctrico, ¿qué pasaría si este cable estuviera sin su envoltorio? Va más lento y produce corta interferencia con otro cable que se acerca a él. Entonces, la esclerosis múltiple produce una desmielinización ascendente y el paciente empieza a tener trastornos motores y empieza a dar postrado en cama posteriormente. Otras enfermedades son la enfermedad intestinal, como por ejemplo ¿cuál? ¿Cuál conoce un proceso inflamatorio crónico intestinal que sea mediado por reacciones celulares? Dentro de ellos tenemos dos básicamente. Uno, la enfermedad de Crohn, que la van a ver más adelante, y la colitis ulcerosa. Y la psoriasis, que también es una enfermedad que está dentro de este tipo de enfermedades, pero se desconoce específicamente a qué se produce la reacción. Hasta el momento no está explicado. ¿Ya? Bueno, hasta ahí
de los 4 tipos de hipersensibilidad, ¿hay alguna pregunta? ¿No veo preocupado? ¿Tienen examen, Nata? Sí. ¿De qué tienen examen? Sí. ¿Con quién? Ya, ahorita terminamos y se va a quedar. Bueno, dentro de esto también está el rechazo a los trasplantes. Se considera entre una respuesta celular y una respuesta tipo 2, ¿no? No olvidemos que hablamos principalmente que cada uno que nace con un tipo de proteína en específico. Entonces los órganos como tal no son diseñados para dárselos a otras personas, pero por temas médicos se los puede hacer. Pero ese órgano va con proteínas de otra persona que puede reaccionar ante los anticuerpos de mí si me lo trasplantaron, ¿no? Entonces el sistema inmunitario del huésped resulta activado por la presencia de moléculas de histocompatibilidad extrañas sobre el endotelio de la célula parenquimatosa trasplantada. Resulta, proteína extraña en la célula es detectada por el sistema mayor de histocompatibilidad y el antígeno leucocitario humano de tipo 1 y tipo 2, que son células tipo 1, que son moléculas que expresan en todas las células nucleares, ¿no? Estos fragmentos derivan de proteínas endógenas y presentan sus antígenos procesados a los CD8, que estos son citotóxicos, ¿no es cierto? Van y lesionan directamente la célula. Y los tipo 2, que conforman por células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, ¿no? Activados, se unen a los fragmentos peptídicos exógenos y secretan su sustancia a los linfocitos CD4, que estos producen inmunoglobulina, producen mediadores inflamatorios. ¿Ya? Las células T reconocen el antígeno leucocitario humano por 2 vías. Una directa, ¿no? En el cual las células T del huésped reconocen al antígeno leucocitario humano donante, ¿no? Y las células presentadoras de antígeno con los linfocitos CD8 reconocen las moléculas de la célula donante, maduran a los CTL, y estos activan los CD4, los cuales producen citoquinas inflamatorias para destruir el órgano. Y la forma indirecta, ¿no? En cual el huésped reconoce el antígeno leucocitario humano donante después de que haya sido procesada y presentada en las células presentadoras de antígenos, como resultado de una respuesta de hipersensibilidad, se produce una activación de los linfocitos CD4. Como consecuencia va a haber lesión microvascular, isquemia tisular de destrucción mediada por macrófagos y como consecuencia un rechazo agudo mediado por anticuerpos que se unen al sistema al antígeno leucocitario humano endotelial, un rechazo agudo en pocos días con células mononucleares y un rechazo crónico en meses. O sea, paciente trasplantado puede ser una reacción alérgica o de rechazo agudo. Al momento empieza a que se lo conecta el paciente, empieza a haber signos de necrosis. Puede ser a los días o puede ser después de haber visto paciente con rechazo de órgano después de 10 años de trasplantado. Entonces el sistema inmune es bastante complejo y puede tener reacciones a largo plazo. No se olviden que estos pacientes trasplantados no es que se les trasplanta el órgano y están bien tranquilos. Estos pacientes llevan 3 medicamentos para inmunosupresión que nos hace sensibles a múltiples enfermedades. ¿Ya? Y vamos a ver la segunda parte en la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta?